Aló, Buen- Moisés. buenos días. Hola, ¿cómo estás tú? Tanto tiempo. Un placer estar con ustedes, Connie. Gracias. Muchas gracias. Moisés, si tú pudieras resumir, como lo haces maravillosamente, ¿verdad? ¿Qué es lo que está en juego en esta primaria en Estados Unidos desde el punto de vista, y déjame llevarte primero al terreno más grande, desde el punto de vista de las ideas? Porque hay una suerte de replanteamiento para los demócratas en su interna, pero también en el mundo republicano. Hay una mayor derechización, se dice, ¿verdad? Hay ideas nuevas en juego, hay una cosa como media de culto en respecto de la figura de Donald Trump. ¿Qué es lo que se juega en la cancha de las ideas? Todo eso se juega en la naturaleza misma del Estado, de Estados Unidos. Cuánto Estado, cuánto mercado, cuánta solidaridad con con la parte más vulnerable, con la población más vulnerable de la sociedad. Política internacional, aislacionismo contra globalización, la integración del mundo. Eh, en fin, hay una larga lista de cosas, casi que lo imposible es encontrar áreas en las cuales hay consenso. Y bueno, estamos en un largo camino hasta noviembre, que son las elecciones generales de Estados Unidos, y en política de aquí a noviembre eso es una eternidad. Pueden pasar mil cosas que cambien el mapa que tenemos dibujado hoy en día, que como tú dices, tiene características ya muy claras y resaltantes, como es el dominio absoluto de Donald Trump sobre el Partido Republicano. Ahora, ese dominio absoluto, ¿cómo finalmente se construyó, dirías tú, Moisés? Porque, a ver, a Donald Trump lo eligieron los republicanos en su momento más por conveniencia, ¿verdad? Pero hoy día pareciera ser bastante creciente la convicción en torno a una figura que no era para nada del agrado del mundo republicano en un inicio. Sí, es la convicción y muchos han sido persuadidos y son entusiastas, seguidores de Trump y otros son extorsionados políticamente. Básicamente esto lo ha logrado Trump con un control férreo y una persuasión muy eficaz de lo que es la base de sus votantes. Él ha seguido la fórmula de que lo importante es tener una base activa, agitada, comprometida y que hay que hablarle a esa base, hay que darle a esa base de votantes lo que pide, lo que necesita y olvidarse de los demás y más bien polarizar. Y la polarización como estrategia política le ha funcionado muy bien y el resto de lo que hemos visto en el Congreso, concretamente en el Senado, es que los senadores no se atreven a hacer cosas tan básicas como decir que en un juicio hay que permitir que haya testimonios de personas y que se presenten documentos. Bueno, eso no lo lograron. Algo tan básico como eso Trump lo obstaculizó junto con Mitch McConnell, que es el líder de los republicanos en el Senado, y lograron tener un procedimiento del impeachment, donde fue completamente absuelto. De nuevo, porque ya había superado bien el informe de Mueller, de Robert Mueller, que se le hizo para investigar si tenía una alianza no aceptable con Rusia. Ahí eso no fue comprobado y ahora está esto. Entonces, la semana pasada fue una semana muy, muy buena para Donald Trump. Sí, pues fue una semana extraordinaria y se le notó a él, ¿verdad?, en Twitter cómo venía de alguna manera recargado. Vayámonos a los demócratas un poquito, Moisés Naím, porque ahí también hay un campo de batalla de ideas que es bien interesante, un espectro amplio que va desde un Joe Biden, que podría ser considerado mucho más hacia la derecha o a la centro derecha, hasta un autodefinido socialista como Bernie Sanders, con un mundo entre medio también, Pete Buttigieg, que es un tipo joven, un tipo gay, un tipo moderno, pero también es un cristiano que fue militar, ¿verdad? Que tiene algunas ideas que podrían incluso ser consideradas más a la derecha de lo que parece su perfil en términos, comillas, valóricos. Hay una disputa de ideas bien interesante también y que también da cuenta de lo que le está pasando a muchas centroizquierdas y centros en el mundo entero. Así es, Connie. La gran sorpresa de los caucus de Iowa, tal como lo explicaste en la introducción a este segmento, es un proceso complejo, de hecho es poco democrático en muchos sentidos, pero es histórico, tradicional y sirve de señal, manda una señal muy clara, muy temprana de cómo están las preferencias de los votantes demócratas. Aquí la gran sorpresa fue el triunfo de Buttigieg. Nadie se había imaginado que esto podía ocurrir. El colapso de Joe Biden, que él mismo dijo que fue un puñetazo en el Ujú. estómago que recibió en Iowa.
Y el colapso del conteo, o sea, la idea de que los demócratas no son capaces ni siquiera de organizar sus propias elecciones. Todo esto, por supuesto, muy bien aprovechado por Por Donald el Trump, propio su Trump. gente. Y como tú dices, detrás de esto hay ideologías muy diferentes. Y lo que está en la pregunta de todo el mundo es si los Estados Unidos pueden elegir, si es elegible alguien que se define como un socialista democrático y que tiene ideas que muchos consideran inaceptables. También está la gran pregunta si Estados Unidos está dispuesto a ver a dos hombres casados en la Casa Blanca, un presidente de los Estados Unidos homosexual casado con otro hombre. En Iowa mostraron que sí, para sorpresa de todos. Hay que ver si eso se mantiene alrededor de las otras elecciones primarias que va a haber. Hoy, como tú bien dices, la de New Hampshire es importante porque tiene también un efecto de señalización de hacia dónde van las cosas muy importante, pero el gran día es el supermartes de la semana que viene, cuando hay un número muy importante de elecciones primarias del Partido Demócrata, y es allí donde vamos a ver si la gran sorpresa de estos tiempos, que es Bloomberg, el exalcalde de New York, un millonario que está dedicando centenares de millones de dólares de su propia fortuna para comprar espacios de televisión. En Estados Unidos está saturada la televisión de sus mensajes, muy efectivos, por cierto, muy dirigidos a Trump, y vamos a ver si eso le compra la candidatura a Bloomberg. Moisés Naim, no puedo no aprovechar el tiempo contigo para preguntarte tu mirada de lo que está pasando en el patio trasero, ¿verdad? En América Latina, partiendo desde El Salvador y pasando por Venezuela y lo que alcancemos un poco hacia abajo. Lo que pasó con Bukele durante el fin de semana en El Salvador, que ayer lo comentamos largamente junto a José Miguel Vivanco, ¿verdad? No debiera llamarnos a tanta extrañeza dado el perfil del personaje. Pero de todas maneras nos sorprenden que lleguen a pasar cosas como esa. Nos sorprenden y es inaceptable. Nosotros, América Latina tiene una larga historia de militarización de la política, que no siempre ha terminado bien, la mayor parte de las veces termina mal. Los militares tienen una función constitucional que deben cumplir y esa no incluye participar en la política partidista o ser los árbitros de conflictos entre diferentes poderes. Cuando el poder ejecutivo y el presidente difieren y tienen diferencias con el poder legislativo, no son los militares con sus ametralladoras en el Palacio Legislativo quienes deben decidir cuál es la parte que tiene razón. Ellos tienen otras funciones que hacer. Yo lamento que el presidente Bukele haya tomado esta ruta. Está hablando también muy duro. Dijo, por ejemplo, que si él hubiera querido, hubiera podido tomar todo el gobierno el día. Eso es inaceptable. Él tiene que entender que la democracia significa pactar, acordar, negociar, discutir, persuadir a quienes tienen ideas diferentes. Bajemos un poquitito, corrámonos en el mapa un poco. Tantas veces que hemos hablado de Venezuela, Moisés Naim, Guaidó viene terminando una gira internacional donde se refortalece después de haber quedado bastante debilitado por una pausa larga en la que literalmente no pasó nada, no logró mover nada después de haber generado una tremenda expectativa. Guaidó tuvo una gira internacional de gran éxito, se reunió con los grandes líderes de las democracias del mundo y logró espaldarazos, apoyos, compromisos muy importantes. De esto sale Guaidó muy legitimado, muy apoyado, etcétera. Pero ahora tiene dos retos dificilísimos y peligrosos. El primero y más importante es que tiene que volver a Venezuela, cosa que debería ocurrir en estos días, según él mismo ha dicho. No se sabe cómo va a volver ni por dónde, y tampoco se sabe cuál es la reacción del gobierno. El gobierno ha estado también hablando, Nicolás Maduro y los suyos han estado hablando muy duro de que Guaidó tiene que ir a la cárcel, que Guaidó es un agitador, que Guaidó es el responsable de las sanciones económicas que están haciendo que los venezolanos pasen hambre. En fin, vamos a ver si se atreven, vamos a ver si una vez que Guaidó regrese y esté en las calles, el gobierno lo arreste y lo meta en la cárcel. Eso es algo que veremos qué sucede, ojalá que eso no ocurra. Y si ocurre, vamos a ver qué reacción tiene la comunidad internacional, que ya le ha señalado a Maduro que esa es una línea roja que él no debe cruzar.
El segundo gran peligro que enfrenta Guaidó es que las expectativas ahora, a raíz de este viaje internacional exitoso, son más altas o son tan altas como las que hubo cuando primera vez él se lanzó al ruedo político. Como tú dices, allí se generó la expectativa de que la transición de una dictadura a una democracia podía ocurrir rápidamente, liderada por este joven político. Eso no pasó. Hubo mucha frustración y ahora él llega de nuevo a Venezuela cargado de apoyos y de expectativas. Hay unas expectativas muy altas de que ahora sí, con el apoyo mundial se va a lograr la transición rápidamente y eso, como sabemos, no es tan fácil. No puedo no preguntarte tu mirada respecto de lo que está pasando en Chile, Moisés Naim. No me atrevo. Atrévase. Los expertos en Chile son ustedes. La mirada es de sorpresa. Pero ¿cómo lo ves? Claro. Veo que están en puntos de inflexión donde pueden cometer errores que pueden ser pagados por una generación. Puede haber demasiado, yo creo que la hiperpolarización, estamos viendo una polarización que siempre había existido en Chile, pero estamos viendo una manifestación extrema de eso. Esa polarización nunca termina bien. También permite que actores externos intervengan creando confusión a través de las redes sociales, de Internet y de otras cosas. También permite que se radicalice la conversación. Aquí el gran peligro es que el punto medio de las conversaciones colapse y solo queden conversaciones, debates, diatribas entre extremos. Y eso sería gravísimo para Chile. Desde el punto de vista institucional, ¿qué es lo que más te inquieta? Me preocupa mucho qué tipo de constitución sale de este proceso si es que se aprueba, ¿verdad? Hemos visto, en América Latina estamos muy ya avisados de lo que sucede, lo hemos visto. Parte de la fórmula a través de la cual se toma el poder y se retiene y se moldea, haciendo lo menos democrático, es con un supuesto cambio constitucional que va a corregir importantes errores y problemas del país. Yo no dudo que la constitución chilena actual necesita reparaciones y rearreglos y afinar y eliminar algunas cosas. Pero obviamente en vista de la experiencia que hemos tenido en toda América Latina, las nuevas constituciones que prometían mucho solo sirvieron para alterar el equilibrio de poder y no solucionaron los problemas de la gente. Don Moisés Naim, un abrazo grande, muchas gracias por la conversación, que esté muy bien. Gracias a ti, Tony. Igualmente. Buenos días, buenos días. En conversación con Moisés Naim, analista.